Hola queridos youtubers y surfistas de la red. Aprovecho este medio y este canal para saludarlos y presentarles mi proyecto de vida. Me propongo crear una empresa de fabricación, alquiler y venta de drones activados con energía libre, cero contaminante. El dispositivo se describe como un sistema antigravitatorio de implosión electrostática. Pero ¿y cómo se come eso? Muy sencillo, señores. El dispositivo consta de dos unidades principales. La armadura, su giro es contrario a las manecillas del reloj y haría las veces de estator en un motor eléctrico, y se compone de los listones 6 a 12 y lleva acoplados 6 a 12 imanes en C que inducen la electricidad y los campos magnéticos cuando la otra unidad contrarrotatoria pasa por el campo de influencia de los imanes, con sus bobinas regeneradoras que harían de inducido, creando un flujo eléctrico constante y campos magnéticos. Cuando las dos unidades giran en contrarrotación, se invierte el vector de gravedad por compensación de fuerzas, cancelando su efecto gravitacional, es decir, creando antigravedad, por efectos de la velocidad del movimiento rotatorio de las dos unidades y propiciando una disminución de la densidad de la masa de aire alrededor del dispositivo. Este principio es importante para la mecánica del movimiento de fluidos y también suele emplearse para predecir la fuerza de sustentación de un ala en vuelo en lo que llamamos dinámica aeroespacial. Este principio es apoyado por el teorema de Bernoulli, principio físico que implica la disminución de la presión de un fluido, líquido o gas en movimiento cuando aumenta su velocidad. Cuando la velocidad de las dos unidades giratorias alcanza las 30.000 revoluciones por minuto, se crea un vacío total llamado vacío resonante o cavitación magnetohidrodinámica, obligando a los bloques o masa de aire más pesado alrededor de la franja de espacio vacío que circunscriben al dispositivo a aplastarlo o implosionarlo hasta niveles cuánticos. A esto lo llamamos reducción de masa inercial. Este fenómeno viene acompañado de un cambio en los parámetros del sistema, asignándole un sistema de coordenadas independiente de las 3 o 4 dimensiones que lo limitan en la atmósfera. La tripulación estaría aislada de las aceleraciones G que conocemos por estructuras dieléctricas como pueden ser plástico, madera, silicona, cerámica, losa, cuarzo o creando paredes de vacío fotónico. Estos principios no son nada nuevos. Ya David Bernoulli, en 1738, en su obra Hidrodinámica, y Isaac Newton, con sus fluidos newtonianos, habían teorizado y experimentado sobre estos fenómenos. Todo esto, queridos youtubers y surfistas de la red, para ponerles de manifiesto mi campaña y solicitar de ustedes una ayuda para sacar adelante este proyecto con una contribución o una donación en PayPal o con tarjeta a través del enlace que dejo en la descripción de este video. En mi página web dejo muchos enlaces y pistas para que muchos de ustedes puedan replicar este proyecto. Eso sería de gran complacencia, pues no quiero tener exclusividad sobre el mismo. Gracias por su aporte y espero reencontrarnos y compartirles buenas nuevas, como también proponerles una integración a la empresa por concepto de participación por acciones u otras figuras que iré articulando ya sobre la marcha. Bye bye.